Ok. Muy buenas tardes a todos. En esta semana, cuando se celebra un año más del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, me es grato presentar a nuestra invitada de hoy, Bárbara Sordi Stock. Y menciona la efemérides porque Bárbara, quien nació en Brasil y ha desarrollado gran parte de su vida académica en la Universidad de Sevilla, se ha destacado en una línea de investigación muy actual como es la violencia de género. Sin embargo, esta tarde la conferencista, quien es máster en ciencias criminales, doctora en Derecho y profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Sevilla, nos estará brindando sus conocimientos en otra línea de trabajo investigativo como en la cual ha trabajado con mucho pulso y firmeza. Me refiero a las mujeres privadas de libertad. La relevancia del tema es porque Bárbara ha hecho investigaciones empíricas sobre el mismo, plasmadas en un sinfín de artículos y en aportes en obras colectivas para responder, entre otras cosas, a una pregunta que ella misma se ha hecho. ¿Avanzamos o caminamos en círculos? Como estoy seguro que Bárbara responderá convincentemente a esta y otras preguntas, así como también nos presentará el panorama de la mujer y prisión, lamentablemente más sórdido que resplandeciente, le cedo la palabra a mi querida amiga. Muy buenos días a todas, a todos y a todos que están, ¿no?, del otro lado del océano. Me encuentro físicamente aquí en Sevilla, en España. Sin embargo, tengo ese acento, ¿no?, de Vini Junior, digo yo, porque nací no fuera de España, fuera de Sevilla. En primer lugar, quisiera dar las gracias por la invitación. Es un enorme placer, una satisfacción en poder acortar las fronteras del conocimiento. Entonces, yo creo que la gran importancia de ese evento y de la existencia de JUDEC es esto, ¿no? La posibilidad de borrar estas fronteras del conocimiento y posibilitar que pensemos, que reflexionemos de una forma colectiva sobre problemáticas tan duras, tan difíciles, pero que al final se repiten em distintos contextos. Eu vou compartilhar pantalla porque he preparado um material pensando em todas e todas aqui. E, por favor, solo me orientem se está ok. La pantalla, un segundo. Bien, ¿se ve bien? Sí, Sí. perfecto. Vale. Sí, Perfecto. Mira, mi lugar de diálogo, es decir, de dónde hablo yo, ¿no? Y por qué estoy aquí, viene de mi formación en ciencias penales, pero también en criminología, y en particular en un área que permite dialogar Latinoamérica y Europa, que es la cooperación internacional al desarrollo, ¿vale? Es un área que pretende, digamos que, identificar los desafíos que existen en común en distintos países y verificar qué estrategias funcionan mejor con el propósito de brindar una solución a determinadas problemáticas, que la que nos trae hoy aquí son las mujeres en situación de prisión. Mi invitación es que podamos pensar desde algunas perspectivas. La primera es las contribuciones que la criminología realiza a esta línea de investigación, ¿no?, las mujeres reclusas. En segundo lugar, entender lo que pasa aquí en España, ¿no?, y sus especificidades, sus particularidades frente al volumen de mujeres que se encuentran en prisión. Y en tercer lugar, poder identificar el contexto regional de Andalucía, que es donde me encuentro, y que los estudios empíricos han logrado demostrar a partir de lo que estamos diseñando y realizando aquí empíricamente. Y centrado entonces en estos aportes, es decir, la criminología, lo que tenemos en España y los estudios regionales, poder pensar con vosotras, vosotros y vosotres cómo podemos identificar los desafíos que existen en el contexto en el cual vosotros, vosotras y vosotres están, ¿vale? Que no entiendo yo que es Venezuela. Desde la perspectiva criminológica, que é interessante poder pensar.
Em primeiro lugar, que assim como a criminologia em geral, vale dizer, os estudos generais de criminologia, que se deram em um contexto no qual estava surgindo, não? O direito penal estava surgindo, as ciências criminais. O estudo sobre as mulheres em prisão estuvo muito centrado em las causas del crimen vinculado a la sexualidade feminina, a la biologia feminina e a la patologia que supuestamente tinha, não tinha esta mulher. Então, para poner um exemplo que é muito gráfico, o livro de Lombroso, né, que se chama La Dona Delinquente, e um livro que falava não, deste perfil desta mulher centrada em questões biológicas, não, em questões vinculadas à sexualidade, e que depois, pouco a pouco, han ido sendo desconstruídas. É decir, é importante identificar esse primeiro empurre da criminologia, sin embargo, é importante ver que era um discurso que, queira ou não, acabava reforçando não, as desigualdades de gênero que existiam naquele momento. Então, a criminologia centrada em la mulher como delinquente empieza a dar um giro a partir de los anos 60 e 70, muito de la mano del movimento de mulheres, del movimento feminista, vinculado a lo que vamos chamar de segunda ola del movimento feminista. Por quê? Porque nos anos 60 e 70 sale à luz a necessidade de poner em entredicho todo o que se vinha construindo em termos de ciência sobre a mulher. Então, por exemplo, ¿no? Sacamos a la luz que o tema do corpo e a sexualidade feminina é algo que estava aún por resolver, como, por exemplo, ¿no? A liberdade do aborto, a liberdade por abortar, o o tema do reconhecimento desta mulher que pertencia a uma minoria, a um grupo específico, não vinculado à diversidade sexual, como eram as mulheres lesbianas. Não? Então, a necessidade de poder repensar o que se venia produzindo enquanto evidência científica. O que significa isto? Que a criminologia feminina vai na mesma linha que o que conhecemos como criminologia crítica, é decir, em uma direção crítica para dizer que o delito perpetrado por las mulheres, pero também contra las mulheres, está muito determinado por las desigualdades de gênero. Ejemplo clave, os delitos de infanticídio, os delitos, por exemplo, de assassinato, de homicídio, pero em um contexto de violência de gênero, um contexto de violência intrafamiliar. É decir, esta criminalidade feminina abandonava, de alguma forma, uma explicação biológica centrada em la patologia para centrar-se em uma ideia mais crítica, não que a criminalidade reproduzia estas desigualdades de gênero que naquele momento estavam sendo então discutidas, não sacadas à luz por el movimento de mulheres. De forma paralela, a criminalidade masculina também passa a ser fundamentada em uma forma de mostrar masculinidade, em uma forma de hacer gênero. É decir, tanto a criminalidade feminina como a própria criminalidade masculina passam a ser ressignificadas e nessa direção crítica. Lo certo é que este aporte que a criminologia empieza não, a realizar de uma forma bastante ampla logra sentar, digamos que um acordo em comum, é decir, um comum acordo desde o ponto de vista científico, que é entender como as diferenças e similitudes de gênero afectam o desenvolvimento e as manifestações específicas desta criminalidade feminina. E isto acaba tendo seus reflejos dentro de las instituições totales. Aqui, tomando como um referente, a prisão. Então, para que entendamos um dos aportes que esta criminologia crítica de corte feminista realiza para as mulheres que estão em situação de prisão. O primeiro aporte é: a mulher que ingressa em prisão, em verdade, é uma mulher que vemos como infratora, pero também é uma vítima. Como é esta mulher infratora vítima? Nos disse a criminologia feminista. Esta mulher é uma vítima social. Por que uma vítima social? Porque viola todos os estándares
todo lo que esperamos, Argenis, de una mujer en sociedad. Es decir, ¿qué esperamos de una mujer en sociedad? Esperamos empatía, esperamos que sea una persona cuidadora, esperamos que sea una persona respetuosa. Es decir, hay estándares que están pensados para este ser mujer, y una mujer que viola el Código Penal, viola no solo una norma penal, pero viola las expectativas sociales en torno a este ser mujer. Entonces, la criminología nos dice, es una víctima social porque hay una violación de una regla social sobre lo que debería ser una mujer, pero también es una víctima de ese delito. ¿Y por qué una víctima de ese delito? Porque los primeros estudios criminológicos que empiezan a salir en estos momentos nos dicen, estas mujeres en contacto con la justicia penal tienen contacto con esta justicia, ¿por qué? Porque estão huyendo de lugares hostiles, es decir, de uma família que é uma família que maltrata esta mulher, é de um companheiro que realiza violência de gênero, de abusos sexuais na infância, de uma violação callejera, de uma explotação sexual, es decir, todo aquilo que levava a mulher a ter um contacto com a justiça penal e que nós só veíamos como uma infratora, é visto como um último eslabão de uma cadena de victimizações anteriores. Então, qual é o aporte que há de la victimologia en estos momentos? Es decir, de uma forma novedosa. Este delito realizado por esta mulher aparece diretamente vinculado a uma autêntica ruta de victimização. Então, quando esta mulher ingressa em prisão, não podemos ver esta mulher solo como uma infratora. Temos que entender por que realiza o delito. Temos que entender qual é o rol de instituições penitenciárias. Al tener uma população que ingressa em instituições penitenciárias com um historial de victimizações. Por lo tanto, a criminologia destes momentos, de los anos 60, 70, 80, nos vai dizer, para muitas mulheres, a cárcel é um refúgio. ¿Por quê? Porque é o momento no qual ela percibe este historial de victimizações prévias. Como um segundo aporte de la criminologia, aí mais centrado em los anos 80 e já 90, desde uma perspectiva mais vinculada à criminologia crítica, encontramos um segundo ponto, que é esta mulher, que é uma infratora vítima, al ingressar com instituições penitenciárias, acaba sofrendo um novo tipo de violência, um outro tipo de violência, que é muito pouco hablada, que é muito pouco discutida. ¿Por quê? Porque é invisível a los ojos de todos e todas e todas. É decir, se nós estamos falando que esta mulher é uma vítima dessa sociedade patriarcal, que esta criminalidade produzida por esta mulher está diretamente vinculada a esta forma de entender el ser mujer fuera de prisiones, e as próprias instituições formam parte desta sociedade, é de puro sentido comum pensar que a própria instituição penitenciária é um instrumento desta sociedade de gênero. É decir, a cárcel, antes que proteger e entender essas especificidades femininas, estas necessidades femininas, o que está haciendo é reforçar a discriminação de gênero. Então, é o segundo grande aporte que há desde a criminologia crítica, pero agora mais centrado, ¿no?, en el análisis institucional desta mulher que se encontra em contato com prisiones, é poder demonstrar que a própria cárcel está reforçando este rol de gênero que tem esta mulher, pero também as discriminações de gênero vinculadas a los varones.
Por exemplo, um exemplo muito básico, vale, que se repite em distintos países. Quando pensamos em los programas que se ofertam a estas mulheres desde prisiones, vemos que a las mujeres se oferta costura, decoração, coisas que têm que ver com a imagem, com a cocina, é decir, coisas que têm que ver com o que a sociedade entende que seria, entre comillas, naturalmente feminino. E a los varones também dedicamos um conjunto de questões en el marco de la rehabilitación, de la resocialización, que en definitiva lo que hace es reproducir este rol de género, como por ejemplo, cursos de mecánica, actividades de electricidad, de carpintería. Entonces, la llamada de atención que realiza la criminología es, estamos recibiendo uma população diferenciada aqui dentro de prisiones, que são as mulheres, com um historial de victimizações que não era visto antes por las instituições. E quando esta pessoa entra em contato com prisiones, que hacemos? Reforçamos estes lugares, como por exemplo, o lugar de mulher igual a cuidadora e homem igual a provedor. ¿Vale? Entonces, el aporte que la criminología internacional realiza en ese sentido es, las penas acaban siendo un gravamen de género para estas mujeres. Y esto es una violencia institucional. ¿Y por qué un gravamen de género? Porque cuando esta mujer ingresa en prisiones, no es solo el impacto hacia ella del ingreso en prisión. Existe um impacto brutal em la família desta mulher. ¿Por quê? Porque era ela a que sostenía esta família. Era ela a encargada de cuidar dessa família. E se entra em prisão ela, vemos que os filhos vão a serviços sociais, os adultos maiores a uma residência. E, caso tenha um companheiro, é abandonada. Então, se queda sola e a família cai. Por eso que la criminología empieza a sacar a la luz que él apenas es un gravamen de género. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es esta mujer quien soporta la carga familiar. También es un gravamen social. ¿Por qué un gravamen social? Porque es muy habitual que las mujeres sean abandonadas por su pareja. Es muy habitual que esta mujer reciba la visita solo de otras mujeres, como por ejemplo la madre, ¿vale? La hija. Sin embargo, al no poder sostener más esta familia, es muy habitual también que estas personas dejen de acudir a la prisión y por lo tanto van perdiendo el arraigo social. ¿Vale? Também é muito habitual, nos vai dizer a criminologia, que existe um impacto psicológico diferenciado, porque eu estou falando de uma estrutura social diferenciada que suporta esta mulher. E eu chamo Milton, esto em minha classe de la mochila, ¿vale? Né? Ou Tayana, la mochila. Quando pensamos em la mochila que a mulher reclusa lleva, vemos que é uma mochila muito diferente, enquanto al que el recluso lleva, ¿no? Hay un peso aquí en esta mochila, ¿vale? Que es diferenciado. Y esto tiene un impacto en la vida de la mujer en prisión. ¿Por qué? Porque la criminología empieza a ver que hay un sentimiento de culpa muchísimo más intenso por parte de essas mulheres. Há um sentimento de impotência muchísimo mais intenso por parte dessas mulheres. Então, em definitiva, o que existe é uma chamada de atenção não solo en el primer sentido, de demonstrar que hay una víctima infractora, sino en un segundo sentido, de entender cómo las instituciones reproducen, ¿vale? Este lugar, estas discriminaciones hacia determinado colectivo, ¿no? Aquí en el caso las mujeres. Pero también nos va a decir la criminología crítica de estos momentos. Hay condiciones de vulnerabilidad de estas mujeres que se acentúan con el ingreso en prisión. ¿Y por qué condiciones de vulnerabilidad que se acentúan? Porque la cárcel en sí misma, como institución, ha sido pensada, ha sido diseñada, ha sido estructurada para los varones. No ha sido pensada, no ha sido estructurada para las mujeres. Entonces pasa a ser una regla habitual que las mujeres ocupen
um módulo dentro de uma cárcel macro, dentro de uma cárcel grande. É decir, acabam ocupando espaços físicos improvisados. Outro ponto também central da criminologia desses momentos. As mulheres são muito pouquitas, quando comparado com a população masculina que ingressa em prisão. Então, o dinheiro, a inversão pública em las mulheres reclusas é ínfima quando comparado com os varones. Também existe um desconhecimento brutal da adaptação das mulheres a este entorno penitenciário. Então, o que passa a ser comum? Que um profissional, um funcionário de prisões, que está muito habituado a trabalhar com os homens em prisão, seja designado a um módulo de mulheres ou a uma cárcel específica de mulheres e se depare com uma outra problemática não vista antes, como, por exemplo, uma maior demanda por atender não, as petições das mulheres, um maior volume de queja das mulheres sobre questões a vezes que pareciam insignificantes, vale, pero que têm um impacto altíssimo quando pensamos em uma população feminina. Vou poner um exemplo, depois posso contar, vale, algumas outras casuísticas do trabalho que venimos desenvolvendo, pero vou poner um exemplo que é muito gráfico. Uma vez, realizando um trabalho em prisão, era habitual que esta prisión realizara las visitas de los niños en la cocina. ¿Qué ocurrió? Las mujeres se sentaban en el suelo, ¿vale? De la cocina, que era un suelo frío. El volumen de mujeres con cistitis, es decir, con problemas de infección urinaria, se incrementó. ¿Por qué? Porque se realizaba la visita de forma improvisada en un espacio que para los hombres no había un impacto en la salud. Sin embargo, para as mulheres reclusas, o impacto era brutal, não? Em la saúde, depois, não? Nas enfermidades que eram decorrentes de como se gestionava, né? Como se efetuava esta visita. Então, o que nos vai dizer a criminologia? Que há um desconhecimento de como se ajustam essas mulheres ao habitat penitenciário, que há uma trivialização das demandas e quejas destas mulheres, pero também há um trato paternalista, e no sentido de que a las mulheres nada, enquanto há programas de reabilitação e tratamento. E quando há, são programas que fomentam, não? Este rol de gênero enquanto mulher, postura, cocina, etc. Outro ponto que sale a la luz de uma forma muito intensa por la criminologia é a ausência de programas de deporte, a ausência de programas de inserção laboral que efetivamente permitam uma inserção laboral depois do passo por la prisão. E um último ponto que acaba sendo, né, o que hoje aqui na Europa é uma questão clave, que é a invisibilidade sobre as demandas interseccionais de las mulheres que estão em prisão. É decir, se eu penso em uma mulher reclusa, eu vejo que a problemática, quando em contato com instituições penitenciárias, pode vir por el hecho de ser mulher, pero se agrava por el hecho de ser reclusa. Agora, se eu tenho uma mulher reclusa negra, quizás exista uma discriminação por também ser negra, e lesbiana também por ser lesbiana, e estrangeira também por ser estrangeira. Então, aqui entra um conceito que é do movimento feminista negro e que acaba irradiando seus efeitos para os estudos das mulheres em prisão, que é o de interseccionalidade. Tenéis que pensar na interseccionalidade como se fuera um cruce, ¿vale? Como se fuera uma mulher em uma rotonda. A discriminação vem por la raza, por la extranjería, por la situação de prisão, por el ser mulher, es decir, não se sabe de onde viene, ¿vale? Solo se sabe que a possibilidade de ser atingida é muito mais intensa de lo que seria, por exemplo, mi caso, uma mulher blanca que tuvo acesso aos estudos superiores. É diferente, não, de ser uma mulher negra, estrangeira, ou uma mulher blanca vindo de um contexto como o Brasil. Então, entra no, em um debate o término interseccionalidade para dizer a prisão acaba excluindo aún mais as mulheres que já estavam previamente excluídas desse sistema. Em definitiva, qual é o aporte clave da criminologia de los anos 70, 80 e 90?
é entender que o gênero passa a ser uma categoria de análise para visibilizar as desigualdades que existem dentro de prisões, seja por el ingresso em prisão, seja por como tratam zonas penitenciárias as pessoas, ou para o posterior contato com a comunidade. Vale? Então, é interessante pensar que a categoria gênero não é só entender homem e mulher. A categoria gênero é uma categoria que deve ser analisada cientificamente para visibilizar as desigualdades para o ingresso, a permanência e a saída em prisão, pero também como uma forma de oferecer respostas, oferecer soluções a estas desigualdades de gênero que existem. E desde os anos 2000, então, empezamos, ¿no?, a trabalhar as mulheres em situação de prisão com o que vamos chamar de enfoque de gênero. ¿Vale? E este enfoque de gênero empieza a explicar desde uma questão empírica, ¿no?, como são essas desigualdades e oferecer soluções a essas desigualdades. Eu he traído aqui algumas literaturas, ¿vale?, que são as literaturas, digamos, mais de referência em contexto internacional para quem tem interesse. Algumas dessas literaturas estão disponíveis na própria web, por exemplo, o livro de Marcela Lagarde, que é uma mexicana, e é uma das primeiras autoras que vai falar de los cautiveiros de las mulheres latino-americanas. Então, eu creio que é um livro clave, vale, para poder pensar, ¿no?, a situação das mulheres reclusas em Latinoamérica. O livro de Pat Carlin, que para mim é um referente é de Reino Unido, e depois de Shersney Lind, vale, que também é um referente, pero aí em outro contexto, vale, pero também anglosajón. E agora entrando em Espanha, não? Então vemos que há uma literatura abundante, não? Uma forma de pensar diferenciada sobre essas mulheres em situação de prisão, e vamos entender que é a Espanha, não? Como está a Espanha em lo relativo a esta temática. Lo primeiro a ter em conta é os dados, que me parece muito interessante para quienes vêm de um outro contexto que não seja o contexto espanhol. É ver que instituições penitenciárias têm algo que me parece muito valiente, que é a publicação de los dados de uma forma bastante intensa e atualizada em la web, é decir, em sua própria página web. Então, se vosotros e vosotras entram em la web institucionespenitenciarias.es, é possível sacar dali todos os programas, é decir, entender como é esse funcionamento, ou de las prisiones em sentido bastante macro. Pero também vemos que há a possibilidade de atualizar os dados relativos a las mulheres e homens que se encontram em prisão. Eu vou tomar aqui os dados do último informe, que é o informe de 2023, ¿vale? Porque 2024 estamos cerrando agora em dezembro, não? Então não está publicado o informe global de 2024, mas sim está publicado o informe global de 2023, ¿vale? Então os dados que tomo é os mais atuais globais, ¿vale? Com que população penitenciária contamos aqui na Espanha? Contamos com um volume de mulheres que representa o 7% do total de pessoas em situação de prisão, ¿vale? Então, é o 7%. As mulheres chegaram a ser quase o 10%, ¿vale? Em los anos 2010, 2011. E vamos ver que isto tem uma explicação, ¿vale?, para esta bajada do volume de mulheres em prisão. A idade dessas mulheres me parece bastante surpreendente, ¿vale? ¿Por quê? Porque falamos aqui de uma população que, desde minha perspectiva, é bastante jovem, ¿vale? É decir, há um volume importante de mulheres que têm menos de 40 anos, não? Então, falamos aqui de mulheres, não, que têm uma idade que podem reinsertar-se aún, digamos, não, de uma forma bastante importante em comunidade, em sociedade. Os delitos, hoje, 2024, 2023, que mais levam as mulheres à prisão são os delitos contra o patrimônio e a ordem socioeconômica,
Sin embargo, la segunda mayor forma de ingreso en prisión son los delitos contra la salud pública, es decir, tráfico de drogas. Esta realidad cambió hace muy poquito tiempo y por eso, Argenis, que me parecía tan importante poder conversar sobre las mujeres en situación de prisión. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de fondo aquí, que es la política de drogas española. Y en particular, los cambios que existieron en la legislación española en los años de 2010 y que tuvieron su impacto en estos últimos 10 años y que posibilitó la disminución del volumen de mujeres que se encuentran en las cárceles. Entonces, primera cuestión para percibir es, hablo de 7% de la población penitenciaria total, hablo de una población penitenciaria joven, pero hablo también de una población penitenciaria que está muy vinculada a dos delitos: orden socioeconómico y patrimonio y salud pública. Y eso nos dice mucho, ¿vale? Nos dice mucho cuando pensamos en mujeres, es decir, ¿por qué delinquen? ¿No? Vamos a ver que eso tiene que ver con la situación socioeconómica de las mujeres aquí en España. Todos estos hallazgos que acabamos de hablar en la primera parte, ¿no?, de nuestra conversa, empezaron a ser sacados a la luz aquí en España. Es decir, hay un primer estudio español y me gusta mucho por la persona que es la que realiza el estudio, que es Concepción Yagüe Olmos, que era la directora de un centro penitenciario de mujeres y después vino a ser la responsable de la política de género en prisiones de Andalucía, ¿vale? En los años 2010, 2011 y 2012, ¿vale? Más o menos en este periodo, junto con, digamos, era el brazo derecho, ¿no?, de la responsable de la política de género en ámbito nacional, que en aquellos momentos era Mercedes Gaízo, aquí en España. Entonces, ¿qué nos va a decir? Y miren qué importante. Una funcionaria de prisiones que ocupava o posto de diretora de um centro penitenciário e que passa a ser, alguns anos depois, a responsável da perspectiva de gênero enquanto a política penitenciária em el contexto sur, no, de Espanha. Nos disse assim, Concepción em 2007, vale? Esse estudo é de 2007. Criminólogos, criminólogas, penalistas. Hay una ausencia de atención, hay un desconocimiento aquí en España sobre el perfil criminológico y socio específico de estas mujeres que llegan a nosotros, ¿no?, que trabajamos en prisiones. Sin embargo, yo desde mi trabajo veo que las mujeres son diferentes, viven su encarcelamiento de una forma muy diferente y necesitamos implementar medidas específicas. Este artículo, ¿vale?, este estudio, está disponible. Podéis entrar en la revista. Es la revista de la REIC, que es la Sociedad Española de Criminología. Entonces, la importancia de la comunidad científica, es decir, de la sociedad española, recibir un estudio como este y poder publicarlo, significaba una llamada de atención para algo que hasta el inicio de los años 2000 estaba invisibilizado en un contexto de un país considerado desarrollado, en un contexto de un país que se supone que tiene un trabajo no más acentuado en la protección y promoción de los derechos fundamentales, aquí incluida las personas que están en situación de prisión. Sin embargo, no vemos que no era bien así. Este estudio, de la mano de otros estudios que se publican en el inicio de este siglo, lleva instituciones penitenciarias a repensar todo lo que se estaba haciendo con las mujeres. Y, por ejemplo, empieza a poner en marcha programas específicos destinados a estas mujeres en situación de prisión que no eran visibilizadas. Un programa que es un programa estrella aquí del contexto español y que fue muy, digamos así, difundido, ¿no?,
traz esse estudo de concepção de água, vale, em los anos de 2010, 2011, é o programa de prevenção da violência de gênero para as mulheres que estão em prisão. Este programa podeis encontrar também disponível, está todo disponível na página web de Instituições Penitenciárias, vale? É um documento que possibilita que os centros penitenciários empiecem a trabalhar com as mulheres que estão reclusas para protegerlas, para dar-se conta, para implementar estratégias en el ámbito de la violencia perpetrada por el compañero. Es decir, cuando esta mujer entra en contacto con el sistema de justicia penal, esta mujer puede ser una víctima de violencia de género antes del ingreso en prisión. Sin embargo, no se daba cuenta. ¿Cuándo que empieza a darse cuenta? Cuando está aislada de este contexto que era un contexto violento. Então, este programa é um exemplo muito claro de como a Espanha acorre, abraça aquele primeiro aporte que hemos visto da mulher vítima infratora. Por quê? Porque o governo espanhol empieza, dentro de prisões, a implementar um programa dedicado exclusivamente a estas mulheres que ingressam em prisão e se dão conta que eram vítimas de violência por parte do companheiro, vale? Antes de seu ingresso. É interessante perceber que este câmbio que empieza a existir dentro, ¿no?, da prática penitenciária espanhola vem de la mano também de las reglas de Bangkok, que é a normativa internacional de referência de Nações Unidas para o tratamento de las reclusas e mulheres que se encontram no privadas de liberdade, pero estão em contato, vale, com o sistema de justiça penal por uma medida preventiva. Então, qual é o contexto que temos? Início de los anos 2000, os estudos espanhóis começam a sair à luz, Espanha empieza a realizar cambios, aunque tímidos, pero sí empieza a realizar cambios. Un ejemplo clarísimo es este documento penitenciario número 9 y como un factor añadido, es decir, como una fuerza añadida para este cambio de mentalidad de prisiones para incluir la categoría género como una categoría de análisis, son las reglas de Bangkok, que dicen, hay que pensar este encarcelamento feminino de una forma particular, de uma forma diferenciada, a partir das especificidades e necessidades das reclusas. Agora bem, vão passando os anos e que vemos? Vemos que, se bem é certo que há um aporte de prisões, e também é certo que a própria política penal, a política criminal em âmbito de tráfico de drogas, empieza a cambiar. ¿Por quê? Porque o próprio Código Penal é reformulado e se estabelecem novos marcos penales, vale, em particular, que acabam tendo um impacto, porque se diminui a pena, vale, do tráfico de drogas. Então, há um impacto em um volume de mulheres que estavam em prisões por tráfico de drogas. O Código Penal inclui uma nova figura atenuada. E esta figura atenuada, no tipo penal del 368, que é o tráfico de drogas, nos diz que, em atenção à la escassa entidade del hecho e a las características de la persona culpable, é possível aplicar a pena inferior em grado. Então, que veio? Uma política penitenciária já diferenciada, uma política penal também diferenciada e que acaba tendo um impacto em las mulheres que estavam por tráfico de drogas em prisões, que vamos ver agora em las demais diapositivas, que era um volume muito alto nesses momentos, era mais, vale, que delitos contra a ordem socioeconômica, contra o patrimônio, pero que este cambio penal tem uma consequência negativa em um grupo específico de mulheres, que são as mulheres extranjeras. Então, é muito interessante, porque todo o que se venia discutindo enquanto ao segundo aporte da criminologia que vimos ao princípio da classe, empieza a ser visualizado, vislumbrado
aquí en el contexto español. Es decir, hay una nueva reconfiguración de los delitos de tráfico de drogas, aunque las penas siguen siendo bastante severas. Pero el problema no es esta severidad amplia. El problema es que hay un tipo de conducta que acaba ocasionando que un grupo de la población, que son las mujeres, y en particular las mujeres extranjeras, tengan una pena excesivamente alta. Es decir, las mujeres que pasan a tener contacto con el sistema de justicia penal por tráfico de drogas, pasan a ser sobre todo las mujeres condenadas a más de 5 años. Y son mujeres, por lo general, de origen americano. Es decir, hablo América en sentido global aquí, ¿vale? Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, hoy, ¿qué vemos? Que la población extranjera de mujeres que hay en situación de prisión con penas altas es aproximadamente del 40% de esas mujeres que están en prisión. Y esta es una dificultad para las propias mujeres en cuanto a tener derecho a los beneficios penitenciarios. ¿Por qué? Porque son mujeres que al ser extranjeras no tienen arraigo, no tienen posibilidad de realizar los permisos de salida. Es decir, vemos que son mujeres que viven, ¿no?, esta prisión de una forma bastante intensa, tienen dificultad con las visitas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos hoy? Que entra aquí en contexto español con mucha fuerza este aporte de la criminología en torno a la interseccionalidad, ¿vale?, de estas mujeres que están en situación de prisión y son extranjeras. E en el contexto andaluz, que es un contexto bastante particular, ¿vale? Aquí hablo del estudio que realizamos, ¿no?, que es un estudio que se hizo pionero, ¿no?, aquí en el sur, bajo la batuta del catedrático Borja Mapelli Cafarena, que es un referente, ¿no?, en los estudios de prisiones aquí de España, pero sobre todo en el contexto andaluz. Nuestro estudio de Andalucía es viable, es decir, es subvencionado por el Fondo Social Europeo. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto que las mujeres son minoría cuando comparado con los hombres, si yo tomo como referente el universo de mujeres, yo veo que es en Andalucía donde hay un mayor volumen de mujeres penadas. ¿Vale? Entonces, Andalucía, una comunidad autónoma que se destaca por el gran volumen de mujeres cuando comparado con el total de mujeres que hay en ámbito internacional. Cuando realizamos la investigación, y esta investigación es bastante importante porque del total de más o menos 1.000 mujeres que existían dentro de los centros penitenciarios, de 10 centros penitenciarios aquí, hemos logrado a encuestar a 592. Entonces, lo que yo estoy hablando aquí es el resultado de encuestas semiestructuradas con el 60% de las mujeres que estaban en situación de prisión cuando de la realización de nuestra investigación, ¿vale? Entonces, ¿qué demuestra la investigación? Que, en primer lugar, hay mujeres que vienen dentro de un contexto de verdaderas familias que están en situación de aprisionamiento, ¿vale? Otra cuestión bastante importante es que las mujeres que están en prisión tienen un altísimo volumen de hijos, ¿vale? De hecho, nuestra investigación al principio contemplaba 1 o 2 hijos y tuvimos que cambiar. ¿Por qué? Porque el 23% tenía 4 o más hijos. Entonces, ¿qué era común, no? Que dentro de una misma cárcel existiera la madre y la hija, o 2 o 3 hermanas, ¿vale? Hablamos aquí de familias que vivían, ¿no?, vinculadas a determinadas actividades delictivas. Los datos que para mí son los más importantes, considerando que estamos en un país desarrollado, ¿no?, y europeo, eran los aspectos socioeconómicos de estas mujeres. Yo estoy hablando de 600 mujeres aproximadamente, en el cual el 33% solo sabía leer y escribir o era analfabeta. Esto es gravísimo, porque es la criminalización de la pobreza, ¿vale? En el sentido de que la educación es gratuita aquí en España. Todas las personas tienen que estar estudiando, todas las personas deberían tener acceso. Sin embargo,
há um volume importantíssimo destas mulheres que não tinham acesso à educação básica. Outra questão importante era que a maioria destas mulheres estava trabalhando antes do ingresso em prisão. Pero a pergunta que hacemos, se é uma mulher que apenas tem estudos, como vai trabalhar em um trabalho que seja capaz de garantizar uma economia familiar minimamente digna? Não? Então, vemos uma situação muito precária no âmbito da educação básica e uma situação laboral muito precária, porque são trabalhos muito precários. Sin embargo, era ela a que levava o dinheiro a casa, é decir, em torno al 70% destas famílias viviam del dinheiro de ellas, ou era a principal que aportava a la economia familiar. Então, este estudo, ¿no?, que realizamos demonstra, número uno, que aún em um contexto desarrollado como o espanhol, vemos que há esta ruta de victimização. Há uma ruta prévia que tem que ver com a dificuldade de acesso a los estudos, a dificuldade de acesso a um trabalho digno, pero uma família que vive, sobretudo, de los ingressos desta mulher. Então, qual era o impacto desta mulher quando ele ingressa em prisão? Lo que havíamos falado antes, não? Ela ingressa em prisão e a família se desestrutura, a família cai. Outra questão também bastante relevante do estudo e que é muito difícil de sacar à luz, ¿por quê? Porque muitas mulheres não percebem, ¿vale? Não se dão conta que estão em uma situação de violência de gênero, não? Aqui entendida a violência perpetrada por el companheiro íntimo. Era que em torno a 50% destas mulheres que enquestamos afirmaram que sim, eram vítimas de malos tratos por parte do companheiro antes do ingresso. Perdão, malos tratos em geral, sendo que o 37% era por parte do companheiro, ¿vale? Antes do ingresso em prisão. E de que malos tratos eu hablo aqui? ¿Vale? De que violência eu hablo aqui? Eu hablo de violência psicológica, violência física, violência verbal e violência sexual. ¿Vale? Aqui era possível poner mais de um tipo de violência e vemos que há mulheres que tinham, não, uma situação de múltipla victimização, ¿vale? Antes do ingresso em prisão. Outro dado, que é o dado que, desde o ponto de vista penal, não, é o mais interessante, é que quando realizamos a investigação foi justo quando houve o cambio no Código Penal, ¿vale? No ano de 2010. Então, em estes momentos, o 50% da população reclusa era por delitos contra a saúde pública. E o volume de reincidência altíssimo. 43% dessas mulheres eram reincidentes. Sin embargo, depois, quando cambia o Código Penal, que vemos, não? Que os dados que he traído hoje, vemos que há um menor contato das mulheres que estão em contato com o tráfico de drogas e há, por lo tanto, não, um menor contato dessas mulheres com o sistema de justiça, pero sí há um volume alto de mulheres que estão por delitos contra o patrimônio, ¿vale? E a ordem socioeconômica. Então, o interessante é poder pensar como uma política criminal que reduz as penas vinculadas ao âmbito do tráfico de drogas tem uma consequência direta em las mulheres. Quizás com os homens não vamos ver tanto essa consequência, pero sí em las mulheres. E lo contrário também é certo, ¿vale? Que é o exemplo de Brasil, que depois poderíamos falar um pouquinho aqui, não? Que quando eu tenho uma política criminal muito repressiva, o grupo da população que acaba tendo, não, um resultado, uma consequência mais intensa dessa política criminal extremamente repressiva, passa a ser nós mulheres. Então, um câmbio no Código Penal acaba tendo, não, um impacto mais intenso em la população de mulheres em contato, ¿vale? Com o sistema prisional. E os dados penitenciários, ¿vale? Que não são nada menores, ¿vale? Que é que em torno ao 65% das encuestadas queriam estar em aquela cárcel, no sentido de que haviam podido cambiar de cárcel, ¿vale? E isso é muito interessante quando falamos de estrangeiras,
¿Por qué? Porque suelen entrar por Barajas, que es el aeropuerto, ¿no? Y son trasladadas desde Madrid, ¿vale? Para otras cárceles. Y esto puede generar un problema bastante grave en cuanto en el ámbito de las visitas, ¿no? Porque significa, ¿no?, un mayor traslado por parte de las familias. Pero también algo que era novedoso desde el punto de vista de la vida en prisión, que es, aquí en España, las visitas pueden ser locutorio, que es el cristal, ¿vale? Que estamos muy acostumbrados, ¿no? Quien trabaja con prisiones. La visita vis a vis íntimo, que es la visita íntima que tú realizas en una sala íntima, ¿vale? Entonces, dentro de las prisiones hay una sala que tiene una antesala para la familia, pero también una habitación, ¿vale? Entonces, es muy interesante, porque a própria visita familiar é mais humanizada, ¿vale? Não é em la celda, não? É dentro de um ambiente que é como se fosse o salão de vuestras casas, ¿vale? E depois uma habitação para a visita íntima. Pero algo que é muito importante quando falamos de extranjeras, que é o locutório, ¿vale? É decir, aqui tu recebes uma tarjeta telefônica e tu puedes falar del teléfono, ¿vale? Internacional. Quando eu hablé esto en Brasil para el gobierno de Brasil, casi no tuvieron un infarto, porque dijeron, ¿cómo que van a dar una tarjeta de teléfono a los reclusos? Yo dije, claro, es una otra forma de pensar, ¿no? La prisión. Entonces, ¿cómo tú realizas, ¿no? ese contacto telefónico? Tú tienes números cadastrados, ¿vale? Y la prisión entonces posibilita, ¿no?, que tú llames a ¿no?, determinados números y esto entonces favorece, facilita, ¿no?, el contacto, ¿vale?, familiar. Y después el tema de las sanciones, ¿vale?, que hemos visto que hay un volumen alto de sanciones por parte de los funcionarios de prisiones, pero más vinculado a esta necesidad de las mujeres de pedir a todo el momento, ¿no?, cuestiones que tengan que ver con su vida en prisión, que propriamente a necessidade de imponer sanção. Vale? Então, vimos que os funcionários e funcionárias de prisão nos diziam assim, com muita frequência: aí que as mulheres reclamam mais que os homens. Claro, porque a cárcel não está pensada para elas. Claro, porque está em um ambiente que não está desenhado para elas. Vale? Então, que veíamos que havia um maior número de partes, não, hacia as mulheres quando em comparação com os homens. E o trabalho, agora pensando já em la reinserção laboral, que vimos que em torno al 43% dessas mulheres trabalhavam em prisão, pero sem remuneração, e el 31% com atividades remuneradas. Que atividades eram? Justo o que nos deixou a criminologia internacional, ¿vale? Atividades de cocina, limpeza, artesanía. E a formação? Vimos que em torno ao 80% das mulheres realizavam formação, sendo que el 65% era alfabetização. Então, essa é a pergunta, ¿no?, que nosso grupo de investigação realizou. Que sociedade é esta que manda as mulheres à prisão para estudar? Ojo, não estou dizendo que não há que ter o acesso à educação dentro de prisões. O que estou dizendo é que há que fortalecer a educação antes do ingresso em prisão, para evitar que esta mulher tenha contato com o sistema de justiça penal. ¿Vale? Então, vemos que há um volume muito grande de mulheres que estudam em prisão e um volume pequeno que realiza formação profissional, ¿vale? Em torno ao 22%. Então, as conclusões, já invitando a todos, a todas e a todos que estão aqui, ¿no?, escutando nossa conversa, é poder pensar. Então, o que significa esta perspectiva de gênero, este enfoque de gênero, quando falamos de cárceles de mulheres, quando falamos de prisões de mulheres? Pensamos, número em uma importância de ter uma mirada interseccional e entender como a situação de raça, etnia, estrangeria, não se solapan com a questão de ser mulher e mulher reclusa. Então, pensar em uma mirada interseccional. Número 2, pensar em como a política de drogas pode ter um impacto positivo ou negativo para um maior volume de mulheres em contato com o sistema de justiça penal. Pensar em como estas mulheres, ao ter contato com a justiça penal, não podem ter determinadas questões invisibilizadas, e aqui
a importância de poder pensar no volume de mulheres que têm que chegam a prisões sendo vítimas de violência por parte do companheiro íntimo, é decir, que tem que ser, que deve ser a prisão, não? Quando estas mulheres chegam a uma instituição total do Estado, estão bajo custódia do Estado, e que pode ser o Estado para que salgam dessa relação violenta. Poder pensar em essa desestrutura familiar, uma baixa escolaridade e uma pouca formação profissional, e como isto impacta, não, em uma situação de aprisionamento feminino. Vale? Então, este seria, digamos assim, não, um gran puchero, como dizem aqui em Espanha, vale? Que nos permite pensar, não, esta mulher de uma forma diferenciada. Vale? Eu he puesto algumas fotos para quem não conhece aqui as prisões de Espanha. Esta é uma unidade de madres que para mim foi bastante impactante quando eu conheci por primeira vez, porque como podéis ver, não há rejas, ¿vale? Há ventanas porque os niños podem estar aqui com as madres em estas unidades hasta os 6 anos de idade, ¿vale? Não existe uma interpretação uniforme, ¿vale? Em âmbito europeu da idade que o niño pode estar aqui, pero sí há um cuidado, não, maior en el sentido de pensar en el interés superior del niño y que la situación de aprisionamiento no es del niño, ¿no? Es de la madre. Entonces, ¿cómo son esas unidades de madres? Son como si fueran vivendas extra-prisionales, es decir, ¿vale? Como si fuera un edificio en un barrio, ¿vale? Común y corriente, pero que la mujer tiene que estar privada de la libertad dentro de ese lugar, sin embargo, puede ejercer actividades puntuales con el niño. Por ejemplo, llevar el niño al cole, pero después tiene que volver. ¿Vale? Entonces, no es una situación de total libertad, ¿vale? Una situación de reclusión, pero en un espacio más humanizado, pensando desde la perspectiva del niño. Esto es un cambio radical también en cuanto a política penitenciária aqui. ¿Por quê? Porque esta política penitenciária significou um volume alto de mulheres classificadas em terceiro grado, ¿vale? Es decir, em mulheres que não se entendem como de perfil peligroso, ¿vale? Então, é interessante porque quando pensamos em tráfico de drogas, a tendência é pensar, ah, é uma traficante, então é super peligrosa. E não, ¿vale? Se ha visto que é possível, não, uma classificação em terceiro grado, ¿vale? E que pueda, não, então, disfrutar, digamos, de cotas de liberdade, ¿vale? E esta foto que é de uma macrocárcel aqui de Espanha, que esto sí é uma polêmica bastante intensa, que tuvo recibió un poco de críticas, digamos así, cuando de su construcción, pero cuando de la implementación del enfoque de género, ahí sí la crítica fue brutal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nestas macrocárceles que estão desenhadas, não, pensando em, sobretudo em uma população masculina, o habitual é que a mulher esteja em um módulo. ¿Vale? Então, a prisão é ocupada majoritariamente por homens e um módulo é o módulo de mulheres. Claro que se está vendo, ¿no? Que as mulheres que estão neste módulo logran circular menos por la prisión, têm menos programas formativos porque suelen estar pensados, ¿no? Para a maioria de homens que estão em prisão, ¿vale? Então é bastante complejo, ¿no? Quando vemos que se adapta, ¿no? Uma unidade prisional a esta minoria, ¿no? Que são as mulheres, pero esta acaba mermando, ¿no? Alguns direitos fundamentales de estas mujeres cuando hablamos de la vida dentro de prisiones, ¿vale? Yo voy a dejar mi correo aquí, que es bsordi@us.es, aquí de la universidad. Los estudios que hemos realizado, tanto en ámbito europeo como en ámbito latinoamericano, están todos publicados, ¿vale? En academia. Quien tiene interés en el tema, es solo poner mi nombre, Bárbara Sordi Stock, academia.edu, y podéis hacer el download de todo, ¿vale? Ali. Y hay una recomendación que yo dejo aquí para quien está interesado en el tema, que es la revista Papers, ¿vale? La revista Papers es una revista de sociología de la Universidad de Barcelona, y nosotros hemos realizado un monográfico, ¿vale? Con distintas perspectivas sobre la mujer en prisión. Entonces, si vosotros ingresan en esta revista, bien como se dice, ¿vale? Papers, Universidad de Barcelona, en el año 2017 há um monográfico específico que recorre vários desses temas,
¿vale? De las mujeres en prisión y yo creo que es bien interesante, ¿no? Para pensar, ¿vale? ¿no? La política penitenciaria, ¿no? En torno a esta temática. Y con el propósito de cerrar, entonces quisiera dejar una, una provocación, ¿vale? Con motivo del día 25, ¿no? De noviembre, que es un día de lucha, ¿no? Para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Yo espero que haya podido, ¿no? No sé, traer un poquito, ¿no? Compartir un poquito de mi experiencia con esta violencia que es tan invisible, que es la violencia institucional, ¿no? Hacia las mujeres en situación de prisión. Y que nosotros y nosotras y nosotros dentro de nuestra vida cotidiana no podamos dejar nuestro granito, ¿vale? De arena para la eliminación de la violencia. Entonces, una práctica que yo intento realizar con mi hijo Fernando, que tiene 6 años, ¿no? Es poder hacer con que juegue con juguetes más igualitarios, que tenga su muñeca negra, su muñeca indígena, ¿vale? Que pueda también ser un hombre cuidador en el futuro. Entonces, ¿no? Mi invitación es que pensemos, ¿no? En cómo también hacer una niñez diferenciada, ¿vale? No solo con juguetes que reproduzcan los roles de género invisibles, ¿no? Pero también posibilitar que las niñas, ¿no? Tengan una otra vivencia aquí en torno al ser mujer. Muchísimas gracias y estoy abierta a preguntas. Muchísimas gracias, Bárbara, por tu excelente conferencia, que creo que es una conferencia no solamente profunda, informativa, sino altamente provocadora, como debe ser la criminología de nuestros tiempos. Por eso te reitero una vez más nuestra complacencia por oírte en la tarde de hoy. Hay una primera pregunta que te hace María Rosario Paulini desde San Cristóbal, Venezuela. No sé si quieres leerla o yo te la leo y tú la Aquí, a respondes. ver, aquí estoy. Si quieres te la leo porque es un poco larga y como Para, quieras. por aquí, vale, a ver si encuentro aquí las preguntas. Hay aquí, chatear, en el chat, ¿verdad? Sí, en el chat. ¿Quieres que te la Vale, lea y tú la respondes como yo quieras? veo aquí, yo veo. ¿Cuál es su opinión sobre la reclusión en la cárcel de niños menores de 3 años? En las cárceles venezolanas, los niños que nacen en la cárcel, sí, estaban recién nacidos cuando ingresaron en prisión, permanecen con las madres y se crían en ese ambiente carcelario. A los 3 años son arrancados de las madres y enviados con un abuelo. Exacto. Con el papá otro parente. Y luego si os cuidadores pueden llevar. Vale. ¿Qué pasa aquí? Charito, ¿verdad? Sí. Vale, gracias por la pregunta. Mira, yo creo que lo primero a tener en cuenta es lo que nos dice la evidencia científica, ¿vale? Hay contextos en los cuales se ha visto que es mejor para los niños estar con las madres. Pero ¿qué significa contextos que es posible? Un contexto en el cual el niño no esté dentro de esta cárcel aprisionado con la madre. Entonces yo necesito repensar el diseño de esa prisión. Es el tema, ¿no? Repensar el diseño de esta prisión. Esto fue lo que posibilitó que aquí en España, como hemos visto, surgiera estas unidades de madres, que son unidades externas, ¿vale? Y que la madre puede estar con el niño. Y esto significa repensar el concepto de peligrosidad de la propia madre. Entonces, yo creo que aquí hay factores que son importantes, ¿no? Pensar, ¿hay una peligrosidad real de esta madre o no? ¿Vale? En primer lugar, el diseño del hogar, ¿vale? Del local físico, donde está esa madre, este niño. ¿Tiene un impacto en la vida del niño y de la madre? ¿Sí o no? ¿Vale? En el caso de España sí se logró realizar algunos avances. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo que pasó conmigo. ¿Vale? Una vez yo estaba haciendo un trabajo en una prisión del sur de Brasil y resulta que la directora de la cárcel bajó una normativa, ¿vale? Prohibió la visita de los niños pequeños, ¿vale? Y que los niños con hasta un año fuesen llevados, ¿vale? De sus madres. ¿Por qué? Porque se había visto que se traficaba droga dentro del pañal, ¿vale? De los niños en la visita. Entonces, ¿qué pasaba? Los visitantes
llevaban, ¿no? Droga dentro del pañal de los niños, que no era, no se chequeaba, ¿vale? El pañal. Y esto entonces me fomentó un menudeo. ¿Qué pasa aquí? Yo decía, miren qué grave, estamos revictimizando a este niño y quizás revictimizando a esta mujer, que no traficó. ¿Cómo revictimizando? En el momento en el cual yo no tengo un escáner bueno que permite la detección de drogas, yo acabo implementando una política que afecta a todas las personas indiscriminadamente en nombre de una minoría, que era la que traficaba drogas. Entonces, ¿cuál fue el esfuerzo que hicimos ahí con el gobierno? Que se implementara una otra forma de poder, digamos así, realizar, ¿vale? Esta verificación de la existencia o no de drogas, ¿vale? Pero no, que no se prohibiera, como había prohibido la directora de la cárcel, la visita de los niños, ¿no? O que los niños fuesen, ¿vale? Llevados a un familiar externo. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Mi propuesta es que, al no existir una orientación uniforme en ámbito internacional sobre la edad que el niño tenga que estar, no el tiempo que tenga que estar con la madre dentro de prisión, es, número uno, fortalecer la prisión en cuanto a un diseño más humanizado, y si logramos esto, posibilitar que os niños estén, ¿vale? Com as madres, porque eu creio que não há problema neste caso, ¿vale? E número dois, desde que o niño, né, não esté privado, por exemplo, ¿vale? De realizar atividades fora, que é isto o que intenta, não minimamente fazer aqui essas unidades de madres, ¿vale? E que se implementem controles que não dependam de um chequeo físico de las personas, ¿vale? Então, que exista uma inversão do poder público em las nuevas tecnologias. En no siendo posible esto, ¿vale? ¿Qué creo que hay que repensar? Si efectivamente esta mujer tiene que estar en prisión. ¿Eh? La criminología, uno de los grandes aportes que realiza la criminología crítica es, el delito en sí mismo es un concepto que nosotros estamos creando. Nosotros estamos creando el concepto de delito. Y ese concepto de delito tiene una idea muy funcional. Entonces, decir que 2,4 miligramos de MDMA é delito, como é aqui na Espanha, vale? A partir de 2,4 gramos passa a ser tráfico, vale? O delito. E menos de 2,4 gramos é consumo próprio, vale? Que não é delito. Se é em la calle pode ser uma multa, mas não é delito, vale? Não vai para, ¿no? Para o âmbito penal. Esto é algo que nós mesmos estamos criando. Então, quando eu hablo de uma política criminal de drogas e luta contra as drogas, o que tenho que pensar é justo en esto. Es decir, ¿cuál es el concepto de delito que va a tener un impacto más intenso en la población o menos intenso? Y si este que tiene un impacto más intenso compensa o no. ¿Vale? Porque, por ejemplo, ¿cuál fue el caso de España? No estaba compensando esta lucha contra las drogas. ¿Vale? El hecho de existir una actividad intensa de la policía, ¿no? Del sistema de justicia contra las drogas, no estaba disminuyendo, no disminuye que as pessoas consumam drogas, são outras coisas que diminuem. Não? Então, por que eu vou privar os niños de ter contato com esta madre se quizás essa madre o que tenha que receber é uma medida alternativa e não estar em prisão? ¿Vale? Então, eu creio que são três fatores combinados aqui. ¿Vale? Pero há um impacto ao niño? Obviamente que há. ¿Vale? ¿Podemos minorarlo? Podemos. Como? Pensando em um desenho de prisões mais adequado. ¿Vale? Não sei se ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién quiere intervenir? yo quisiera conocer un poco más de vosotros, si alguien ya ha tenido contacto con las mujeres reclusas, cómo ha sido. Muy buenos días, mucho gusto. Qué Hola. gusto conocerla, doctora. Mire, a mí me encantan estos temas. Es uno de los que más manejo en Guatemala. Sí, ay, qué bueno Y que eres. sí, al escucharla a usted, realmente, mire, me deja sorprendidísima y ojalá pueda usted volver a dar estos temas, porque fíjese que tengo una amiga precisamente que ella
tiene un doctorado en sistema penitenciario. Ay, qué bueno. Entonces hoy no pudo estar, pero para la próxima digo que esté porque es súper interesante. Pero fíjese, doctora, que en mi país tenemos un problema con respecto a las mujeres. Como usted dice, las cárceles no están diseñadas para mujeres. Mm, Por ejemplo, la comunidad LGTB sufre una discriminación bárbara. ¿Por sí. qué? Porque no solo las cárceles no están diseñadas para que ellas puedan tener su derecho, para que puedan obtener su derecho sexual, porque tener relaciones sexuales en una cárcel es un derecho humano. Entonces, cuando hay una mujer LGTB y exige ese derecho, es un poquito complicado porque sufre de mucha discriminación. Sí. En cuanto al trabajo, lastimosamente en América Latina eso es un privilegio, no es un derecho. Marilis, essa tua colocação é muito interessante também, porque fíjate como a política penitenciária deve cambiar, não? Que estava passando aqui na Espanha? Com esta crítica intensa, vale, de que as próprias instituições penitenciárias reproduzem os roles de gênero, vemos que as instituições penitenciárias é binária. O que significa ser binária? Só entende que há duas possibilidades no mundo, homem ou mulher. Vale, no, parece que não há não, uma escala de grises aqui. Então, o que ocorreu? Que se barra um instrutivo, né, uma normativa desde instituições penitenciárias para dizer que a pessoa com identidade de gênero, vale, é dizer, a pessoa que se identifica com homem, pero que nasceu mulher, nasceu com características biológicas, pode elegir. Fíjense que fuerte y que transformador. Entonces, cuando empezamos a hacer los trabajos con las mujeres en prisión, me pasó más de una vez de llegar a una cárcel y tener una mujer trans. ¿Qué es una mujer trans en una cárcel de mujeres, un módulo de mujeres? Es una persona que nace con características biológicas masculinas, pero transiciona para feminina. Então, deve ser identificada como uma mulher, porque é o primeiro, é o mais importante, não? Como ela se identifica, como ela se declara, vale? Como mulher. Então, eram, entre comillas, vale? Só para que entendamos. Pessoas que nascem homens e que estão em um módulo de mulheres, e que estão em cárceles de mulheres. Então, seriam homens que seriam mulheres, não? Dentro de uma perspectiva, vale? Não de poder pensar esta política penitenciária mais humanizada, vale? Porque em verdade, que nos vai dizer os estudos de gênero é que são mulheres, não são homens, vale? São mulheres. Não? Então, isso também é transformador, vale? E acaba tendo um impacto grande quando falamos de mulheres lesbianas. Quando é pessoa trans, a vezes é mais fácil, mas quando é lesbiana é muito complexo, vale? Ou não binária também, muito complexo. E eu vou poner só um exemplo de um outro trabalho que realizamos em uma outra cárcel, que foi no seguinte sentido: era uma chiquilla muito jovem, muito jovem, vale? Que eu creio que, digamos que é um exemplo brutal de todos esses aportes da criminologia. ¿Por quê? Porque era uma chiquilla muito jovem, vale? Havia cumprido recém os 21 anos, e esta chiquilla havia sido violada por el padrastro, vale? E havia matado el padrastro. Esta muerte, ¿no? Ese asesinato, había llevado ella a tener contacto con menores, ¿vale? Con la justicia de menores. Entonces, había ingresado, ¿vale? En una institución total para menores. Ella tuvo el bebé, ¿vale? Entonces, estaba, ¿no? Embarazada, tuvo el bebé, y quien cuidaba del bebé, Charito, era la abuela, ¿no? Dentro de esta cadena de cuidado, ¿no? Era la abuela. La chiquilla ingressa na prisão agora de maiores, vale? Na prisão de mulheres. Como? Porque estava involucrada com o tráfico de drogas. Quando ingressa na prisão de mulheres, resulta que estávamos realizando um trabalho sobre implementação da perspectiva de gênero dentro desta prisão. E esta chiquilla tem contato com os serviços de saúde de prisão, desta prisão.
y el servicio de salud percibe que ella tenía VIH, pero que nunca había sido atendida por los servicios comunitarios de salud. En definitiva, empieza a ser atendida dentro de prisiones por los servicios comunitarios de salud, que ya es, ¿no?, un ejemplo de esta ruta de victimización y de la prisión como refugio, ¿vale? Porque es cuando tiene acceso a los servicios de salud. Entonces, ¿qué sociedad es esta? Que la persona tiene que entrar en prisión para tener acceso a los servicios de salud, ¿no? Pero cuando tiene contacto con el sistema de salud prisional, el equipo de salud llamaba por su nombre de mujer. No lograba llamarla por el nombre con el cual se identificaba, que era un nombre de chico, era Roberto. Ella decía, yo no soy Bárbara, yo soy Roberto. Y el equipo de salud, porque estaba diseñado, estaba implementado en una cárcel de mujeres, no conseguía llamarla de Bárbara, de Roberto, perdón. Seguía llamando de Bárbara. Esto es violencia institucional. Entonces, ¿qué decíamos? Tenéis que respetar la identidad de género de esta persona y llamarlo por Roberto. Y esto fue un trabajo brutal, transformador con el equipo de salud. Entonces, fíjate, estamos hablando, ¿no?, de acceso a la salud de la población LGTB dentro de prisiones, ¿no? Un ejemplo de cómo es esa visión interseccional, ¿no? A ver aquí, Charito. ¿Qué no nos puede decir sobre el ambiente de marginalidad que se vive en las cárceles? Desde el punto de vista social, impide la superación personal y degrada las reclusas. Otra pregunta. En su proyecto no se incluye la enseñanza de la música en crear orquestas, aquí igual, como medio de superación. Vale. Claro, esto es muy interesante, Charito. ¿Qué pasa? ¿Vale? En nuestro proyecto lo que quería era sacar a la luz lo que había en prisión. Y claro, hay otros datos, ¿vale?, que podéis consultar, ¿no?, en las publicaciones, pero hay dos cosas que hay que distinguir aquí. Una cosa son los programas de reinserción, ¿vale? Los programas de reinserción, como por ejemplo, formación, educación, violencia de género, ¿vale? Todo esto, inserción. Y otra cosa es, eventualmente, programas que yo no consigo identificar de una manera tan intensa el impacto que esto tenga en la vida de la persona, pero que de una forma u otra sí colabora con la inserción. Y ahí entra música, entra teatro, ¿vale?, entran los talleres. Y hay una película que podéis ver, que es una película linda, linda, porque es real, ¿vale?, que se llama El Patio de mi Cárcel. Es sobre la historia de un grupo de teatro de mujeres que empieza a utilizar el teatro como una forma, ¿no?, de resignificar, ¿no?, ese lugar de la prisión y como una forma también de compartir, ¿no?, las especificidades de ellas dentro de ese espacio prisional, ¿vale? Pero es esto, ¿no?, pensar, ¿vale?, la cárcel no como un lugar que sí, ¿no?, también es viable de tener acceso a la cultura, ¿no?, que es clave aquí, ¿no? Y quizás no tanto en el sentido de poder evaluar esto, pero de proporcionar, ¿vale?, eso dentro de un gran abanico, ¿no?, que es acceso a los servicios generales, ¿vale? Aquí, José. Buenas tardes, soy estudiante de criminología de los Andes. Un gusto conocerla, doctora. Agradecer el espacio y tiempo. Otra medida para la intervención en el caso de violencia contra las mujeres reclusas puede ser la concientización y capacitación. Sí, mira, capacitación y concientización de los trabajadores dentro de prisiones. Esto es lo que para mí hoy tiene más sentido, ¿vale? En el sentido de, vamos a mirar todo lo que la criminología ha podido revelar. No tenemos la suerte de mirar hacia atrás y recoger toda esta evidencia científica que ha producido la criminología. Entonces, ¿para qué nos sirve esa evidencia científica? Para ofrecer algo diferenciado para esos funcionarios de prisión, ¿no? Entonces, hay algo que es clave aquí de los funcionarios de prisión, es que ellos pueden entender que cuando hablamos de mujeres, hablamos de otra cosa en mujeres en situación de prisión, es otra cosa, es diferente, no de la población masculina. Entonces, eso significa que necesito de formación específica, ¿vale?, sobre perspectiva de género
em espaço prisional, ¿vale? E aqui tem que ver com atenção à saúde, ¿no? Con la necesidad de dar voz a las mujeres, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Este tema de las demandas. Ah, que las mujeres reclaman más y tal. Bueno, entonces quizás tengamos que ver que lo que se ofrece no es lo correcto, ¿vale? Entonces, para evitar el número, ¿no? De incidencias de las mujeres con los funcionarios de prisión, quizás la prisión tenga que ofrecer algo diferenciado aquí, ¿no? Por ejemplo, un servicio de atención psicológico diferenciado, un servicio de psiquiatría diferenciado, ¿vale? Un servicio de atención a la salud, ¿vale? En el sentido no solo mental, ¿vale? De salud física diferenciado, né? Pensar em maior comunicação das visitas, vale? As visitas são importantíssimas quando falamos de mulheres, não? De maior permisso de salida dessas mulheres, vale? Não sei se há algo mais. Sí, doctora, quiero comentarle que nosotros aquí en Guatemala, bueno, yo conocí eh, a una persona, ella se llama Lupe, así le gusta que le digan Lupe. Sí. Eh, ella es actora de teatro, estuvo en prisión. Sí. Entonces, para mí fue un privilegio conocerla, porque yo le decía, nunca he tenido a un artista de cine. La película Sí. se llama Las Estrellas de la Línea. Ajá. Y ahí había varias personas pues que de verdad ejercían la prostitución afuera y fueron a caer a prisión posteriormente, pero ellas se Ajá. sentían orgullosas. El problema es que nuestro sistema no es realmente rehabilitador. Y usted decía algo muy importante. Fíjese que yo conocí a una mujer, se llamaba Yesenia, voy a omitir el apellido. Yesenia trabajaba desde la cárcel para mantener a sus hijos afuera. Claro. Entonces yo la admiraba mucho y realmente he conocido a mujeres que, aunque aquí el trabajo es un privilegio, porque figúrese que si usted se porta mal estando en prisión, entonces se le quita el permiso de trabajo, en vez de incrementarle el trabajo y que se mantenga más ocupada. Entonces, realmente, pues, muy agradecida con usted. Este tema es demasiado extenso. Creo que lo que usted dio es así como nada más como las orillas de este tema, pero súper interesante. Cuando esté en Guatemala, por favor, avísenos, que aquí la vamos a ir con mucho cariño y yo creo que pudiéramos llevarla a dar un recorrido al sistema penitenciario. Me encantaría. Que conozca, sí, estamos a la orden. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias, doctora. ¿Ya? Bárbara, yo quisiera, respondiendo a tu inquietud por conocer a otros países en América Latina, yo te puedo dar una referencia de lo que ha sucedido en Venezuela en el pasado y en el presente reciente. Cuando tú te referías a esos espacios en las cárceles que no están o que los espacios carcelarios no están realmente construidos para hombres, yo siempre pongo un ejemplo en esta materia porque en una cárcel de Venezuela llamado el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en el estado Táchira y precisamente en una ciudad llamada Santa Ana, del mismo estado donde es Charito, cuando hicieron esa cárcel la diseñaron y construyeron, además de todos los espacios para los hombres, un módulo referido, o es decir, que iba a ser utilizado por el teatro penitenciario. No. En Venezuela, en el siglo pasado, una de las actividades más destacadas del sistema penitenciario era el llamado Festival del Teatro Penitenciario, en donde iban, por supuesto, los presos de diferentes cárceles de Venezuela a presentar o hacer sus actuaciones. Y en esa cárcel, Centro Penitenciario de Occidente, que todavía existe, estaba un módulo para el teatro, para las actividades teatrales.
Cuando empezaron a llegar los huéspedes de esa cárcel, las autoridades se dieron cuenta que no había un anexo femenino, como era costumbre en las cárceles venezolanas y como sigue siendo. Mm. Entonces, no se les ocurrió ninguna otra brillante idea, sino agarrar ese espacio, tomar ese espacio que iba a ser para el teatro penitenciario y convertirlo en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente. En Venezuela, por otra parte, si vamos a hablar de cárceles de mujeres, la única que fue creada y construida para tal fin es una que está en el estado Miranda, precisamente en su capital, Los Teques, que se llama el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, que es una Ujú. cárcel única y exclusivamente para mujeres. Sí. Y si nosotros nos ubicamos en este siglo y partimos de lo que son las consideraciones de política penitenciaria y de legislación penitenciaria, nos encontramos con el Código Orgánico Penitenciario que fue aprobado en el 2013, fue publicado en la Gaceta Oficial en el 2015 y ya fue reformado en el 2021. Ujú. Y precisamente en relación a las instalaciones penitenciarias, nuevamente se cae en lo que tú brillantemente destacaste, que es que las cárceles se van a construir por módulos. Y Ujú. en uno de los módulos va a estar el módulo para las mujeres o los módulos femeninos, como creo que también lo dice la cárcel. Pero claro, ahí casi todos los verbos se conjugan en futuro y, no Ujú. y nunca en presente. Entonces, cuando uno lee las disposiciones en relación a las instalaciones carcelarias y sobre todo las cosas que van a estar dentro de esos módulos o los servicios que se van a prestar dentro de esos módulos, bueno, el plan es perfecto, pero es un plan futurista. Entonces se dice que esos módulos femeninos tendrán una sala para la atención de las mujeres, una sala con servicio ginecobstétrico y así sucesivamente va dando una larga lista de cosas en relación a lo que puede ser el servicio penitenciario para las mujeres. Pero lógicamente, repito, esto es en futuro. Nunca nada se dice se proveerá, se Mm. construirá, se hará. Mm. Y eso es un futuro indefinido. Eso hace pues que nuestro sistema penitenciario, si me permites el símil y me apropio de tu pregunta, avanzamos o caminamos en círculo, lógicamente nosotros no hemos ni avanzado ni caminado en círculo, nosotros hemos retrocedido. Porque a pesar de, Mm. por ejemplo, y vuelvo al ejemplo inicial, se ha querido revivir este festival del teatro penitenciario, pues no es el mismo de la vez pasada o del siglo pasado. Y por otra parte también nos damos cuenta que todo lo que se ha dicho sobre lo que debe ser el hombre nuevo, no se dice la mujer nueva, sino el hombre nuevo, porque claro, también tenemos una población penitenciaria femenina mínima, bueno, la que sabemos por, los, por las vías extraoficial, a través de las Claro. organizaciones no gubernamentales, porque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no provee de ninguna estadística oficial É muito y grave. presentó una en su memoria y cuenta hace muchísimos años, pero desde el 2015 no ha producido absolutamente nada. Y entonces se molesta mucho cuando uno hace uso de esas estadísticas porque dice que esas estadísticas están sesgadas, pero las estadísticas oficiales nunca las presentan. Entonces, bueno, el investigador en este campo tiene que trabajar con eso que puede encontrar a través de las organizaciones no gubernamentales. Pero en todo caso, a lo que voy, ese es más o menos el panorama que hay en relación a mujeres y prisión en Venezuela en este momento. Uhum. Uhum. Buenas tardes. Adelante, Caracciolo, desde Mérida. Gracias, gracias. Disculpe, profesor, doctor Argenis, es que tengo muchos problemas. Pues estoy en Venezuela y estoy en Mérida.
Tengo muchos problemas por la conexión. Me ha desaparecido la hermosa profesora y brillante profesora 4 veces en la conferencia. Creo que la estaban espantando desde la cárcel. A ver, doctora, el doctor Argenis le ha agradecido, yo le quiero agradecer su conferencia y agradecer a Dios la posibilidad de que nos comuniquemos con el mundo entero, sobre todo desde acá de Venezuela en los momentos que vivimos en Venezuela, pero no somos mártires de la dictadura. Como nos lo han dicho los otros profesores de JUDEC, a la dictadura la enfrentamos y la superaremos con derechos y sin derechos, con constitución y sin constitución, porque así pasó en la Argentina, así pasó en toda América Latina y así pasará en Venezuela. Yo considero que su conferencia y su análisis de la criminología, sobre todo porque yo soy venezolano y aquí tenemos una venezolana notable que ha desaparecido llamada Lolita Anillar de Castro. Y cuando yo me inicié en la Universidad de los Andes, de la cual soy egresado, honrosamente, estaba de moda la criminología crítica. Y hasta hay otras profesiones que asumieron ese modo de interpretar la criminología. Ya hay medicina crítica, ingeniería crítica y políticos críticos. Todo se puso de moda. Su conferencia, como dijo el doctor Argenis Riera, es provocadora. Usted lo es. Usted es feminista. Y cuando usted habla de la criminología feminista, se vuelve una feminista más. Y ese camino no lleva a ninguna parte, es mi criterio. El problema es que el ser humano está mancillado en todas las cárceles y las cárceles son depósitos humanos. Yo tengo de ejemplo en Venezuela una prócer de una cárcel del Poder Judicial llamada la juez Afiuni, que la torturaron, que le provocaron un cáncer, que la violaron, que la dañaron justamente en esa cárcel del INOF que está y que acaba de mencionar el magistrado Argenis Riera en la población de Miranda. Fue detenida sin juicio, fue detenida sin pruebas, fue llevada sin derechos. Ahora les cuento una cosa que está pasando ahorita, pero es que además fue sentenciada porque no habían pruebas para condenarla, no habían pruebas para condenarla, pero el juez la condenó porque ella pensó en el delito que iba a cometer. Oye, ella es un delito de pensamiento. ¿Qué le parece eso? Es un nuevo código penal que hay en Venezuela. Si usted lo piensa, usted va preso. Y el ejemplo es la juez Afiuni. Hay un libro, yo no se lo puedo hacer llegar porque el libro está prohibido, pero JUDEC se lo va a hacer llegar porque JUDEC está fundando una biblioteca para todo el que la necesite. Y por ahí vamos a pasar el libro de Simonovic y también vamos a pasar el libro de la juez Afiuni, que es hecho por un profesor, Agustín Blanco Muñoz, de la Universidad Central de Venezuela, que la logró entrevistar cuando estaba recluida. Posteriormente de todo este desastre, la recluyeron en su domicilio. Actualmente, en Venezuela hay menores de edad detenidos. Si seguimos en esto, usted en la próxima conferencia, hermosa doctora, nos va a decir que se necesita una cárcel de hombres, una cárcel de mujeres, y en Venezuela hay que construir una cárcel de adolescentes y de niños, porque se los han llevado a la cárcel y no han sido puestos en libertad. Están presos, así como hay una cárcel para militares. En el orden de las mujeres, usted habla del LBT, ahí tenemos un grave problema también. Nos están dividiendo la sociedad. Las mujeres no son mártires de los hombres. Las mujeres como los hombres, todos somos mártires de la sociedad que tenemos, de una sociedad inhumana, de una sociedad donde no se respetan los derechos humanos. Cuando se hizo la Carta de los Derechos Humanos, no se hizo una carta de género, se hizo una carta para los seres humanos. Pero cuando en este país las campañas de género
crearon la violencia de género. Los únicos que cometemos delitos de género somos los del género masculino. ¿Cómo es eso? Eso evidentemente es un hecho totalmente inconstitucional. En consecuencia, yo he tenido suerte. Yo ejerzo esa materia y he llevado a la cárcel a personas que han cometido el femicidio y le han dictado 30 años de cárcel porque mataron a una muchacha que trabajaba en un banco y además de darle un tiro, la desapareció y la trató de enterrar y se logró quién es y acaba de ser enjuiciado y está en la cárcel por haber cometido un acto de ese tipo. Pero si nosotros no tenemos, usted habló de la cárcel, para llevar a la cárcel se necesita tener unos organismos de seguridad del Estado y un poder judicial decente. No lo mencionó. Es una angustia de Venezuela y de los venezolanos la situación de nuestro poder judicial. Aquí no hay concurso de jueces, ni para Logna, ni para violencia de género, ni para ningún delito. Aquí se necesita una carta para ser juez. Y por supuesto, no pensar, sino cumplir las órdenes que le emiten por teléfono al juez. Déjelo en libertad, póngalo en libertad, sáquelo, hay droga, no hay droga. Y finalmente, doctora, cuánto me gustaría que pasáramos toda la tarde conversando, porque como lo dijo el magistrado Argeni, usted dictó una conferencia provocadora. No estamos de acuerdo con el análisis que usted dice y la estadística que muestra sobre que el delito de la salud, el delito de la droga, pero no explica cuál es el origen del delito de la droga. Es que el mundo lo manejan los drogadictos, quiero decir las mafias drogadictas. La banca la maneja la mafia drogadicta. Pues aquí hay un cartel que dirige el Estado. Buenas tardes y muy agradecido por sus palabras y por su vida. La recordaré siempre. Gracias. Caraciolo, ¿verdad? Sí. Sí, Caraciolo, gracias por tu intervención. Y obviamente que soy feminista, Caraciolo. ¿Cómo no voy a ser feminista, hombre? Obviamente. ¿Vale? Y ahí quisiera, dentro de la línea de provocación, pero en el buen sentido, ¿vale? Una provocación, claro, positiva. Mira, que es importante, no creo yo. No solo aquí levantar la bandera, ¿no?, del feminismo para poder pensar en lo que es la justicia, que creo que lo que tú estás hablando es esto, ¿no? Que justicia es esta, ¿vale? Que sistema de justicia es este, donde no hay un concurso, ¿no? Donde hay determinados delitos con una especificidad que vamos a decir de sexo, género, ¿no? Entonces, ¿qué justicia es esta? Y dentro de esta lógica de una nueva justicia, lo clave... Uy, creo que hay un micrófono Sí, silenciado, ya es ok, silenciado, era de más. gracias. Hay un tema que es clave, Caraciolo, ¿no? Sobre todo si tienes esta vivencia práctica que es maravillosa, ¿no? Desde los tribunales, ¿no? Desde la abogacía, lo que sea, que es lo siguiente. El derecho penal lo redactamos y lo pensamos a veces como neutral. Por ejemplo, ¿vale? El artículo 138 aquí de España que define el homicidio va a decir, el que mate a otro, aunque el lenguaje sea neutral, la aplicación de este derecho no es neutral. Y al final, no, la conversa que hemos tenido hoy es sobre la ausencia de neutralidad de la justicia, la ausencia de neutralidad del sistema de justicia, la ausencia de neutralidad de determinadas conductas delictivas. ¿Por qué ausencia de neutralidad? Porque hay un grupo de la población que es afectada de una forma diferenciada. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de una previsión específica de los delitos de violencia de género, por ejemplo, ¿no?, de una tipicidad específica, estamos hablando de un concepto que es muy importante, que es la prevalencia. Si yo pongo el volumen de mujeres y el volumen de hombres que son violentados dentro de este ambiente, que es el hogar, que debería ser el ambiente más seguro para ti, para mí, para todos que están aquí, vemos que las mujeres
son más afectadas, son más violentadas. Entonces, esta prevalencia es lo que justifica essa tipificação diferenciada. Quando vemos que há um delito que está tipificado como o tráfico de drogas de uma forma neutral, pero que as agravações da pena desse tráfico de drogas levam na prisão um volume mais alto de outro grupo da população, está aí a prevalência. E é o que justifica um trato diferenciado desse delito. Vale? E aí, Caranciolo, eu creio que é bem importante também ver que isto não obedece e jamais vai obedecer a uma única linha de lo que nós metemos dentro del paraguas feminismos. ¿Vale? E te vou poner um exemplo muito concreto de lo que está passando agora aqui em Espanha. Em Espanha, temos 2 marchas agora feministas. E esta está diretamente vinculada à la compreensão de um delito, que é o delito de proselitismo en el ámbito de la prostitución. ¿Por qué? Porque el equipo feminista, que chamamos de más oficial, ¿vale? Y que está vinculado a una línea del gobierno socialista español, entiende que la prostitución tiene que ser abolida. ¿Qué significa esto? Que hay que punir con ahínco los hombres que consumen la prostitución, ¿vale? Pero también los que explotan, pero sobre todo los que consumen. El otro grupo de feministas entende que hay que regular la prostitución, que hay que regular, que la prostitución puede ser un trabajo, ¿vale? Y ahí tendría que dar derechos en el marco de este Estado social que es España a las prostitutas. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? ¿Vale? Lo que tú hablas es muy interesante y muy importante que hables, sin pudor, ¿vale? De hablar. ¿Por qué? Porque permite que nosotras y nosotros pensemos sobre estas problemáticas de la supuesta neutralidad en los sistemas, ¿vale? Y también pensemos desde otras miradas que no una mirada única. Entonces, cuando hablamos, ¿vale? De estos feminismos en plural, hablamos de distintas formas de pensar também lo que é ser mulher dentro de los feminismos. E no caso aqui de Espanha, um tema que provoca a cisão de los feminismos é a prostituição. Um outro tema que é muito interessante é a nova lei trans que há aqui na Espanha, vale? Que é a lei que disse que as pessoas que transicionaram se consideram sim mulheres, vale? Assim como também podem considerar-se homens, não? No caso de que eu transicionara. ¿Qué significa esto? Que el movimiento feminista también no llegó a un acuerdo. ¿Vale? Ahora, la inexistencia de acuerdo de este feminismo no significa que no existan pautas que son en común. Y es esto que para mí es importante ¿no? de la conversa de hoy. Entender que hay pautas en común, que hay una agenda en común. Y la primera agenda en común es que cuando comparado con los hombres, as mulheres terem menos estudos, menos possibilidades de trabalho, o coletivo, não? É sempre importante pensar no coletivo de mulheres, ¿vale? Não em uma mulher individual, porque quizás eu tenho um trabalho, ¿vale? Quizás a Marilis tenha um trabalho e é uma mulher empoderada, ¿vale? Quizás Charo seja uma mulher empoderada, pero o tema não é ella ou eu, é o coletivo de mulheres, ele comparar o todo com o todo, ¿vale? Então, quando eu comparo este todo de mulheres de Venezuela com este todo de homens de Venezuela, quizás me salga lo mismo que sale em Brasil, lo mismo que sale aqui, lo mismo que sale em outros países que he trabalhado, como Panamá, ¿vale? Para falar um pouquinho mais cerca de aí, ou Equador, ¿vale? Que nos dice que as mulheres como coletivo têm menos acesso à educação, menos acesso a trabalhos formais, têm mais labores de cuidado, encontram em determinadas atividades delictivas uma forma de subsistência familiar e isto não pode mais ser invisível a nossos olhos enquanto justiça. Não pode mais. Então, a resposta da justiça é outra. Não pode mais ser a mesma. Entende? Isso que é o interessante. ¿No? Bárbara, ahí tienes otros mensajes en el chat. Ay, voy a mirar. Vale. Ay, qué bueno, me encanta. De felicitaciones por tu conferencia. Que nos Bueno, puede... sí.
Aquí. No creo que hemos presenciado, hemos oído, hemos debatido sobre un tema que es igual a la historia de una sinfonía inconclusa. Y pienso que todos estos esfuerzos, con la decisiva participación de profesores y profesoras como Bárbara, por supuesto, alientan el espíritu, nos dicen que estamos en el camino no equivocado, sino en el camino de seguir investigando, de seguir aportando y sobre todo desde una perspectiva de la criminología, de la cual me siento eh, miembro o parte integrante, ya que fui formado también en esa, eh, vamos a decir, criminología aquí en Estados Unidos, que era la criminología radical, y en Europa generalmente la criminología crítica, y cuyo nombre o cuyo adjetivo es el que ha, si se quiere, se ha mantenido, se ha sostenido en el tiempo. Caracciolo León mencionaba a Lolita Nellar de Castro, y la última contribución antes de que Lolita hiciera definitivamente sus maletas fue la criminología de los derechos humanos. Es un trabajo inconcluso que en Venezuela los criminólogos deberían por lo menos revisar esa última contribución porque en la criminología de los años 60, 70, 80, que en América Latina eh, la criminología venezolana era puntera, sobre Mm, todo a través de mm, mujeres tan importantes y de tanto renombre como Rosa del Olmo y Lolita Nellar de Castro. Eh, Puedo decir, porque participé y fui miembro del Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia, ahí se empezó haciendo una crítica a la criminología de la represión por una criminología de la liberación. Después se pensó construir una teoría crítica del control social y lo último fue tratar de construir una criminología de los derechos humanos. Por eso es que digo que tu conferencia es altamente provocadora en el sentido de estimular y de seguir transitando por este camino siempre inconcluso. Una vez más, Bárbara, infinitamente agradecida y sé que no será el único contacto ni personal ni intelectual que tendremos contigo. que amor. Muchas gracias y a todos los participantes, una vez más, nuestro profundo agradecimiento, con lo cual terminamos todo el calendario de actividades académicas del mes de noviembre. En el mes de diciembre, que comenzaremos el 4, el miércoles de la próxima semana, con una conferencia de el rector o ex rector magnífico de la Universidad de Granada, Lorenzo Morillas Cueva. Iniciaremos el mes, como dije, y tendremos tres actividades, el 4, el 6 y el 11, cuando nos despediremos por este año. Nos espera entonces el profesor Lorenzo Morillas Cueva de España, el 6 el profesor José Manuel Fernández desde Chile y el 11 el profesor Carlos Simón Bello desde Venezuela. Nos seguiremos viendo. Buenas tardes y buen provecho. Gracias, queridos. Buenas Chao. tardes. Chao. Ah.